Conocí a Benjamín Arellano Félix el 15 de diciembre de 2013 en una penitenciaría federal en el suroeste de Estados Unidos. 8 meses antes, un miembro del cartel de mi familia había sido asesinado en una zona residencial pudiente de Tijuana. Conducí alrededor de las 8 de la mañana rumbo a los juzgados federales cuando fue interceptado y recibió 4 balazos frente a una cámara de monitoreo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El titular de la dependencia en ese entonces, Alberto Capella, justificó la ausencia de policías al argumentar que la ejecución había ocurrido durante el cambio de turno. Mi familiar había pertenecido durante una década al equipo de abogados del cartel de Tijuana. Arellano Félix fundó esa organización a principios de los años 80 y la dirigió hasta su aprehensión en Puebla el 9 de marzo de 2002. Farra Fresnedo conoció al líder del cártel el 24 de junio del 2006 en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Hablaron durante 4 horas antes del careo que Arellano Félix sostuvo con un compadre de mi colega. El compadre había sido aprehendido 7 meses antes, acusado de liderar una cédula de sicarios al servicio del cártel. Se le imputaron las ejecuciones de Carlos Bowser, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Rosarito, y Eduardo Villalobos, director del Centro de Readaptación Social de Mexicali. Bowser había recibido por lo menos 69 disparos con un rifle AK-47, conocido también como cuerno de chivo, al salir de su casa la mañana del 21 de mayo de 2005. Villalobos había recibido 4 tiros con una Beretta 9 milímetros a la misma hora. 3 días después, Farra fue al penal a visitar a su compadre y ofrecerle asesoría legal durante el careo, antes de que lo trajeran los custodios. Mi colega esperó sentada frente al MIN. La conversación entre Farra y Arellano Félix, sin embargo, no estuvo relacionada con esos asesinatos. Él le preguntó si vería el partido de fútbol que horas después eliminaría a México de la justa mundialista en Alemania. De lamentar el pésimo desempeño de la selección nacional, ambos pasaron a bromear sobre las pésimas actuaciones de los protagonistas de las telenovelas mexicanas. Al final de la conversación, Arellano Félix le aseguró que temía que su familia y amigos se olvidaran de él. Farra y yo nos conocimos a principios de noviembre de 2012 en su departamento en la colonia Cacho de Tijuana. Un año antes, ella había descubierto mi libro, Confesión de un sicario, en un expendio comercial del aeropuerto Puerto Vallarta, cerca de la playa Nayarita, donde vacacionaba con su novio. Este último accedió a comprar el único ejemplar en venta a regañadientes. 4 días después de haber regresado a casa, el 4 de noviembre de 2011, Farra y su pareja fueron acribillados por un comandante de pistoleros mientras viajaban por el Boulevard Insurgentes en la zona este de Tijuana. Ambos sobrevivieron. Ella recibió 3 impactos en la pierna izquierda y permaneció una semana en un hospital privado del Grupo Ángeles, donde terminó de leer mi libro. Su novio, jefe de una cédula de sicarios que operaba para el cartel, se fugó el mismo día que ingresaron al sanatorio. Farra no lo volvió a ver hasta mucho después y únicamente en fotografía, cuando medios nacionales publicaron la nota de su aprehensión el 9 de octubre de 2013 en la Ciudad de México. Farra me buscó para proponerme que escribiera sobre este y otros episodios de su vida. Se había relacionado desde muy joven con miembros de la mafia y el atentado era señal de que había transgredido demasiados límites. Estaba sumida en una crisis nerviosa y creía que confesarse era una forma de dejar atrás su pasado y reinventarse. Acepté, a pesar de estar hundido en mi propia depresión. Mi carrera profesional estaba estancada, mis relaciones afectivas se habían desmoronado y mi abuso de alcohol y drogas era cada vez más frenético. Esa noche
Bebí en exceso, no concretamos nada. Cada uno, de manera paralela, comenzó a tocar fondo en el verano de 2013. La crisis de Farah se agravó porque su ahora exnovio había reaparecido y la buscaba con insistencia. Mi ahogo, por otra parte, se había intensificado debido al asesinato de mi familiar. Farah y yo buscábamos emprender proyectos de trabajo que permitieran sublimar su temor y sobreponerme a mi marasmo. Ella había reanudado sus estudios de criminología y trabajaba con un reputado penalista en San Diego, California. Yo intenté ponerle freno a mis excesos y volví con fervor a mi escritura. La busqué y volvimos a encontrarnos para retomar la idea de hacer un libro. Farah esta vez me planteó escribir no sobre su vida, sino sobre la de Benjamín Arellano Félix. Escribir sobre él era algo que ya me había propuesto antes de su extradición, pero los permisos para entrevistarlo en Almoloya de Juárez se habían vuelto imposibles de gestionar. Farah sugirió ubicarlo en Estados Unidos y escribirle directamente a la penitenciaría. Su testimonio desde la extradición sería nuestro eje. Farah encontró a Arellano Félix a través de sus contactos laborales. Le escribió recordándole su encuentro en Almoloya de Juárez y asegurándole que, aunque habían pasado 7 años, no lo había olvidado. Le preguntó también si no le interesaría contar su historia para un posible libro. En su carta de respuesta, Arellano Félix evocó la plática de fútbol y telenovelas, advirtió que pensaría lo del libro y agradeció el mensaje. Farah le mandó otra carta presentándole y planteándole nuestro interés en conocerlo. Él pidió que, aunque prefería hablar todo el asunto en persona, le adelantáramos qué temas queríamos abordar y con qué intención. La correspondencia se extendió durante meses e incluso respondió a algunas de mis preguntas por escrito. Arellano Félix reconoció que accedería a vernos porque quería señalar públicamente las anomalías en su proceso de extradición. En una carta enviada a finales de noviembre, confirmó que había agregado nuestros nombres a su lista de visitas. Hasta entonces solo había recibido a sus hijos en el penal. Los apellidos Arellano Félix dieron nombre al imaginario violento urdido en mi cabeza. Luego de que supe de una ejecución cuando tenía 9 años de edad, el agente del Ministerio Público Miguel Ángel Rodríguez Moreno trabajaba para el cártel hasta que lo fulminó una ráfaga de balas en el verano de 1989. La ejecución fue cumplimentada a cuadra y media de mi casa por Everardo Arturo Páez, alias El Kitty, por órdenes de Ramón Arellano Félix, quien tenía 24 años de edad en ese entonces, 12 menos que su hermano Benjamín. El cadáver quedó tirado en el camino al Instituto México, el colegio católico donde estudiaba, junto a los hijos de algunas familias adineradas de Tijuana. Mientras Benjamín se amistaba con los empresarios y políticos más influyentes de la frontera, Ramón reclutaba a muchos de sus hijos, la mayoría nacidos en San Diego. La prensa local los apodó Narco Juniors. Todos ellos eran egresados del Instituto México o pertenecían a su círculo social. Todos ellos integraron un ejército de sicarios al servicio del cártel. Benjamín se mudó a Tijuana en 1976 e incursionó en el trasiego de cocaína en el condado de Los Ángeles. El 18 de junio de 1982 fue arrestado por la policía de Montebello en posesión de 100 kilos de esa droga, junto a su hermano Eduardo y su esposa en ese entonces, Esperanza Martínez. Salieron libres bajo fianza. Eduardo regresó a Guadalajara, a donde una década atrás se había mudado con sus hermanos para estudiar medicina. Benjamín lo acompañó para apalabrarse con los jefes del cártel de Guadalajara antes de regresar a Tijuana y concentrarse en acarrear marihuana del suroeste de México para su venta en California. Su hermano Ramón ya tenía 3 años acompañándolo y apenas cumplía la mayoría de edad. Benjamín tenía 30 y a pesar de su detención en California
había probado ser un líder enérgico y prudente. Tenía el respeto de los jefes más viejos de la mafia y pronto fue obedecido por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y de México. Durante los próximos 20 años, Arellano Félix erigiría un imperio transnacional con base en la frontera. Ramón compró a la clase acomodada local con dinero y amenazas, pero Benjamín lo sedujo con carisma y tesón empresarial. El Min y el Mon, como los apodaban los narco-juniors, no eran serranos de botas y sombrero, eran el Beverly Hills 90-210 del crimen organizado, declaró a Los Angeles Times el entonces fiscal antinarcóticos del Distrito Sur de California, Gonzalo Curiel, cuando el ejército capturó al Min en 2002. La hipocresía que disimuló los nexos entre la élite fronteriza y el cártel fue insostenible cuando los narco-juniors intentaron o se convirtieron en testigos protegidos de la agencia antidrogas estadounidense. Casi todos murieron ejecutados. El declive del cártel de Tijuana comenzó cuando el Partido Acción Nacional entró a la presidencia y el enemigo histórico de Benjamín Arellano, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, escapó de la cárcel con la complicidad de funcionarios federales. Guzmán Loera estuvo preso en el Cerezo de Puente Grande hasta el 19 de enero de 2001, un año antes de la muerte de Ramón Arellano. El 10 de febrero de 2002, en Mazatlán. Estos hechos ocurridos durante la administración de Vicente Fox culminaron con la captura del Min, y todo ello originó la atomización de los cárteles tradicionales y una guerra entre células del crimen organizado que ha ido recrudeciéndose hasta el momento en que escribo esto. El gobierno de Felipe Calderón, también del PAN, intensificó esta escalada violenta y se rindió ante la imposibilidad de gobernar regiones enteras del país. El último año de su sexenio alcanzó la cifra histórica de 115 extradiciones y confirmó así la sumisión absoluta del Estado mexicano ante el aparato político estadounidense. El New York Times citó en un reporte de la DEA en su editorial publicado 18 días después de la muerte del Mon, aseguraba que más del 40% de la cocaína consumida en Estados Unidos durante la década de los 90 había sido ingresada por los Arellano Félix. Alegaba que el líder del cártel operó esos años aliado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las triadas chinas y otras mafias internacionales. Además señalaba a Benjamín Arellano como el autor intelectual de unos 1000 asesinatos. Un mes después, La Jornada citó un informe de la Procuraduría General de Justicia de la República. En la nota que publicó sobre la captura en Puebla, insistía en su responsabilidad en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, accidentalmente baleado en medio de un ataque al Chapo. El Min pudo rendir su primera declaración sobre ese asesinato hasta el 15 de abril de 2011, tras 9 años de aislamiento. Ahí acusó ante el Ministerio Público a Rodolfo León Aragón, director de la Policía Judicial Federal en 1993, de haber coordinado la ejecución del prelado y extorsionarlo a él con $10 millones. 2 semanas después fue extraditado precipitadamente y sin seguir el procedimiento reglamentario. Estados Unidos había solicitado entregar al fundador del cártel de Tijuana desde el 9 de mayo de 2007, pero no había podido llevárselo porque estaba amparado contra una eventual extradición y aún tenía procesos abiertos en su contra. El 28 de abril de 2011, sin embargo, agentes de la PGR lo subieron a un avión privado sin notificar a su defensa. Agentes de la DEA lo llevaron de Toluca a San Diego y en el camino se tomaron fotografías sonriendo junto a él. La Corte Federal le dictó una sentencia de 25 años de prisión el 3 de abril de 2012 y luego fue trasladado a una prisión federal lejos de California. Cuando la cumpla tendrá que regresar a México para ser juzgado por las acusaciones que aún tiene pendientes, todas por asociación delictuosa y delitos contra la salud.
Francisco Rafael, el mayor de los hermanos Arellano Félix, fue asesinado por un sicario vestido de payaso el 18 de octubre de 2013. Celebraba su cumpleaños número 64 en el Hotel Marbella, a medio camino entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, cuando recibió un balazo en la cabeza frente a su familia. Era su sexto aniversario en libertad. Había sido arrestado el 4 de diciembre de 1993 y extraditado el 16 de septiembre de 2006. Pancho había sido arrestado por la DEA, acusado de haber vendido 9 onzas de cocaína a un agente encubierto el 7 de agosto de 1980, pero al siguiente día salió bajo fianza. Nunca regresó a presentarse a la corte. Luis Fernando Sánchez Arellano, sobrino del MIN y presunto heredero del cártel, fue arrestado el 23 de junio de 2014. El ejército lo capturó mientras celebraba con su esposa e hija el triunfo de México ante Croacia en el Mundial del Fútbol de Brasil. Lo encontraron en un Cars Jr., vestía una camiseta oficial de la selección nacional y tenía pintadas 2 banderas de México en la cara. Medios nacionales se refirieron a estos hechos como el final rotundo de una organización criminal que había ejercido el poder por más de 3 décadas. La verdad es que a partir de 2008, fecha en la que se registraron 843 ejecuciones en Tijuana, el cártel había perdido definitivamente sus rutas de tráfico de droga ante sus rivales de Sinaloa. Fara y yo gestionamos 6 encuentros con Arellano Félix, cada uno duró 7 horas. La editorial accedió a darnos un adelanto por conceptos de regalías y así poder solventar nuestros viajes en el estado sureño donde se encuentra. Se nos impidió entrar con grabadora de audio, pluma y papel. Tuvimos que redactar a partir de nuestra memoria y de la correspondencia que intercambiamos durante 6 meses, una vez por semana. Le propuse a Fara apartarnos de los estándares con los que suelen abordarse estas historias, tanto de la frivolidad apologética de la narcocultura como del moralismo acrítico con el que suele estereotiparse a sus personajes. Ambos resolvimos hacer un libro que revelara honesta y humanamente la decadencia de un fenómeno que Fara y yo conocíamos con perturbadora familiaridad. 3 hechos ocurridos antes durante la preparación de este libro nos obligaron a dejar fuera parte de la información que recabamos: el asesinato de Pacho Arellano, la aprehensión de su sobrino Luis Fernando y la captura del Chapo el 22 de febrero de 2014. Algunos de nuestros hallazgos incriminaban en estos hechos a los narcotraficantes en activo y funcionarios públicos que todavía ocupan cargos a nivel federal. Publicar sus nombres en un país en el que las revelaciones de este tipo no conducen a nada salvo la muerte nos pareció inútil y morboso. Cuando fue aprendido y llevado a los juzgados, el MIN no señaló a ninguno de sus colaboradores y enemigos. La totalidad de los nombres que aparecen en este libro, políticos, empresarios y narcotraficantes, han sido citados a partir de los dichos de testigos protegidos con quienes hablamos y de testimonios que hallamos en expedientes que consultamos en la Corte Federal de San Diego. Fara se concentró en la obtención y transcripción de estos archivos y yo en escribir las páginas que usted está a punto de leer. Las aseveraciones respecto a hechos y personajes han sido recreadas basándome en las conversaciones con el MIN y en las fuentes citadas. El extraditado tiene un formato de crónica literaria para situar su lectura más allá de la trinchera periodística. El proceso fue catártico para ambos y para Arellano Félix fue una manera de cruzar los muros de la prisión. En un aforismo, Jung recuerda que ningún árbol puede crecer hacia el cielo a menos que sus raíces alcancen el infierno. Le advierto que este libro ha sido escrito desde ahí, desde un incendio de pérdida y violencia, pero también desde una apoteósica salida.